En el año 1513 desde la fundación de Roma, las sombras se ciernen sobre la ciudad eterna. Los horrores de la noche han invadido las calles, y un monje, presa del pánico, observa desde lo alto de una torre mientras Roma arde en llamas. Los gritos de angustia, el llanto y el aullido de las criaturas de la oscuridad llenan el aire, creando una sinfonía macabra que resuena en la ciudad que una vez fue un faro de civilización. Su vestimenta, una túnica larga en tonos oscuros, se adhiere a su cuerpo como una segunda piel, y el cinturón de cuero que la ajusta parece un grillete que lo une a la humildad y a la renuncia, características esenciales de su vida monástica en medio del caos. El escapulario que cubre sus hombros, del mismo color apagado que la túnica, añade una sensación de aislamiento y austeridad, como si su existencia se hubiera despojado de los placeres mundanos que alguna vez conoció, sustituyéndolos por la implacable realidad de la devastación. El cabello del monje ha sido afeitado al extremo, como si la proximidad de lo divino demandara una pureza que solo se encuentra en la cabeza rapada. La barba, reducida a una sombra, no logra ocultar la expresión de temor en su rostro. En sus ojos, el miedo se refleja como una llama parpadeante en medio de la oscuridad que lo rodea. En sus pies, lleva sandalias simples hechas de cuero desgastado, que se aferran a la tierra como si temieran que el suelo mismo pudiera desmoronarse bajo sus pies, como si cada paso fuera un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia en un mundo asediado. Los tonos marrones y negros de su vestimenta son los colores de la humildad y la seriedad, pero también reflejan la oscuridad que se cierne sobre estos tiempos desesperados. Los muros de Roma, una vez orgullosos y seguros, ahora parecen inútiles contra las fuerzas que acechan en la noche. El aspecto general del monje es sereno, pero su mirada revela un terror profundo, como si la tormenta que se desata en la ciudad hubiera encontrado un eco en su alma. En lugar de centrarse en la apariencia exterior, se esfuerza por cultivar la virtud y la paz interior, pero incluso dentro de estos muros sagrados, no puede evitar sentir el aterrador y oscuro presagio que se cierne sobre su mundo y que amenaza con devorarlo. Después de escribir detalladamente la horrenda escena que se desarrolla ante sus ojos, el monje se toma un breve instante para recobrar el aliento y reunir sus pensamientos. Su mano, todavía temblorosa, cierra el libro o el pergamino que contiene su relato. Con su mente cargada de imágenes aterradoras y su corazón lleno de temor, el monje sabe que no puede quedarse inmóvil ante el caos que consume la ciudad. Con determinación, el monje se pone de pie y camina hacia el altar de la capilla en la torre. Enciende una vela y se arrodilla, buscando en la oración la fortaleza necesaria para enfrentar los horrores que acechan en las calles. Su voz se alza en un susurro, implorando la protección divina y la guía para afrontar los desafíos que se avecinan. Tras la oración, se pone en pie, decidido a actuar. Sabe que, como hombre de fe, no puede quedarse en su refugio mientras Roma arde y su gente sufre. Sale de la capilla y se adentra en las sombrías y peligrosas calles de la ciudad. Su camino está marcado por la destrucción y la desolación, pero su determinación y su fe lo impulsan a buscar formas de ayudar a sus semejantes en medio del caos. Al salir de la capilla, el monje se adentra en las calles de Roma, que, antes llenas de aterradores gritos y caos, ahora se encuentran envueltas en un inquietante silencio. Las calles estrechas y empedradas están bordeadas por antiguas construcciones de piedra, algunas con siglos de historia marcados en sus fachadas desgastadas por el tiempo. Las altas murallas que rodean la ciudad, con sus almenas y torres de vigilancia, proyectan sombras oscuras sobre las calles, haciendo que la escena sea aún más siniestra. Las antorchas parpadean y crepitan, iluminando con luz parpadeante los rincones sombríos y los callejones estrechos. Las calles están salpicadas de escombros y cenizas de las llamas que han consumido edificios y estructuras. Los adoquines desgastados están manchados de sangre seca y otros vestigios de la violencia que ha asolado la ciudad. A medida que el monje avanza por las calles desiertas, los silenciosos edificios antiguos parecen susurrar historias de un pasado glorioso que ha sido sepultado por la calamidad.
Los balcones de hierro forjado se alzan enrejados sobre ventanas cerradas y puertas de madera maciza, testigos mudos de épocas de esplendor y ahora de desolación. El aire es denso y cargado de un aroma ahumado, un recordatorio constante de la devastación que ha tenido lugar. Cada paso del monje resuena en el silencio, y el eco de sus pisadas se mezcla con el crujir de la madera y el leve susurro del viento nocturno. En este momento, Roma se asemeja a una ciudad olvidada, donde los vestigios de la grandeza pasada se desvanecen en la penumbra, y el monje se encuentra solo en un mundo que ha sido testigo de la furia de la noche. El monje se encuentra cara a cara con una aterradora escena, un troul de aproximadamente 4 metros de altura devorando a una persona. Su corazón late con fuerza, y la adrenalina lo impulsa a tomar una decisión rápida. Con mano temblorosa, el monje busca en su túnica y saca un crucifijo de madera que ha llevado consigo como símbolo de su fe. Mientras sostiene el crucifijo en alto, comienza a recitar una oración en voz alta, invocando la protección divina en medio de la pesadilla que tiene ante sus ojos. El troul, al escuchar la voz del monje y ver el crucifijo, parece perturbado. Su festín es interrumpido, y sus ojos bestiales se clavan en el monje. Un gruñido gutural emana de la garganta del troul, y retrocede un paso, momentáneamente alejándose de su presa. El monje continúa orando con fervor, manteniendo el crucifijo en alto, y da un paso hacia atrás, intentando mantener la distancia entre él y la criatura. La oración y la fe en su corazón son sus únicas armas en este momento de desesperación. El troul, visiblemente perturbado por el poder de la fe del monje, emite un rugido aterrador y finalmente da media vuelta, alejándose de la escena. La vida del hombre que estaba a punto de ser devorado ha sido salvada. El monje, al darse cuenta de que el troul no ha reaccionado al crucifijo, sino a la misteriosa presencia detrás de él, se gira lentamente y se encuentra con la visión de un hombre alto envuelto en un manto oscuro. Los inquietantes ojos fulgurantes del desconocido parecen atravesar el alma del monje, llenándolo de una mezcla de asombro y temor. El tintineo metálico de cada paso del misterioso hombre resuena en el aire, y el monje siente que está en presencia de algo poderoso y místico, algo que trasciende la comprensión humana. La atmósfera se carga de una tensión palpable, y el monje, aunque inquieto, no puede apartar la mirada de los ojos penetrantes del recién llegado. Silenciosamente, el hombre encapuchado levanta una mano, y el troul, bajo su influencia, emite un gruñido sumiso y se aleja aún más, abandonando su festín siniestro. El monje observa con asombro mientras el hombre oscuro ejerce un control aparente sobre la criatura de pesadilla. Sin pronunciar palabra alguna, el hombre alto y misterioso se vuelve y continúa su camino, dejando al monje con más preguntas que respuestas. El monje siente que ha presenciado algo fuera de lo común, algo que va más allá de su comprensión, y su fe se tambalea ante la manifestación de fuerzas místicas en juego en medio de la desolación de Roma. El monje, con una mezcla de asombro y confusión, observa al hombre misterioso detenerse y escucha sus palabras en latín vulgar, un idioma que resuena con ecos de siglos pasados. Al principio, le cuesta entender las palabras, pero con paciencia y varias repeticiones, logra descifrar el mensaje del hombre. Cuando el hombre se presenta como Lucius Marcellus Aurus, segundo arcani de la Legión Novena Hispana, el monje queda perplejo. Las palabras, Legión Novena Hispana, le resultan familiares, ya que su padre había hablado de ellas en sus relatos de antaño. Lucius, con una mirada intensa en sus ojos, continúa su interrogatorio. Entiendo que representas a un dios, pero ¿cuál es su nombre? Eres un seguidor de Júpiter, Juno o Minerva. ¿Dónde están las legiones de Roma de las que mi padre tanto hablaba? El monje, en su humildad y fe, responde con respeto, soy un simple monje, un servidor de Dios. No represento a ninguno de los dioses paganos de la antigua Roma, sino al Dios único y misericordioso. Las legiones de Roma que menciona, han desaparecido hace mucho tiempo. Roma está en ruinas, asediada por monstruos y criaturas de la noche. La antigua gloria de la ciudad ha sido sepultada en la oscuridad.
El monje siente la necesidad de explicar la situación actual de Roma, pero también está intrigado por la presencia del misterioso hombre, que parece venir de otro tiempo y lugar. Las palabras, Legión Novena Hispana, despiertan su curiosidad y su deseo de entender la conexión entre el pasado y el presente en medio de la tragedia que envuelve a la ciudad eterna. Madre tenía razón, susurró Lucius mientras sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Luego, en tono reflexivo, continuó, tu Dios despierta mi curiosidad, pero creo que debemos retirarnos. Esa criatura es cobarde, pero atraerá a más como ella, y mis órdenes son claras, solo debemos hablar con el emperador de Roma, no luchar aquí. A medida que sus palabras se suavizaban, los ojos de Lucius pasaron de su fulgor misterioso a un tono más humano y sereno, revelando un verde profundo en su mirada. El monje asintió con solemnidad, comprendiendo la confusión de Lucius en un mundo que ya no era el suyo. Con tristeza en sus ojos, respondió, lamento decirte que Roma ha cambiado profundamente desde la época de los emperadores. La última vez que hubo un emperador, la ciudad eterna se sumía en la oscuridad y el caos. Hoy, no queda un emperador que reine sobre esta tierra. Nuestra ciudad se encuentra en un estado de desolación y asedio constante. Lucius asimiló estas palabras con una mezcla de asombro y pesar. La Roma que él conocía había desaparecido, reemplazada por un mundo distópico y sombrío. A pesar de su determinación, la realidad de la situación comenzaba a pesar sobre él. Lucius, con la mirada perdida en el horizonte, procesaba la triste revelación del monje. Era un mundo desconocido y aterrador al que había regresado, un lugar donde las deidades antiguas habían cedido paso a un Dios único y en el que Roma yacía en ruinas. Finalmente, rompió el silencio y dijo, entonces, estamos en una Roma que ha cambiado más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Aún así, estoy decidido a cumplir con mis órdenes y buscar respuestas en este nuevo mundo. Pero, ¿cómo puedo encontrar al líder de esta tierra si ya no hay un emperador? El monje, en su humildad, le ofreció una sugerencia. Si buscas al líder de esta tierra, debes buscar al Papa. Él es la autoridad espiritual y moral en esta Roma desgarrada. Encontrarlo será tu mejor opción para comprender la situación actual y buscar la paz que Roma tanto necesita. Lucius asintió en agradecimiento, reconociendo que, aunque la Roma que recordaba había desaparecido, su deber como Arcani seguía siendo el mismo, proteger y servir a Roma en cualquier forma posible. Con un sentido renovado de propósito, se encaminaron hacia el Vaticano, donde esperaban encontrar respuestas en medio de la desolación de la ciudad eterna. La aparición repentina de los 7 duendes devorando a caballos dejó al monje y a Lucius en un estado de shock momentáneo. Sin embargo, la determinación de Lucius y su conocimiento de las artes místicas se manifestaron en un instante de desesperación. Lucius, con voz firme y gesto decidido, exclamó en latín, ignis in manu mea est. Un destello de luz se materializó en su mano extendida, convirtiéndose en una esfera de fuego ardiente que lanzó con precisión milimétrica. La explosión resultante desconcertó a los duendes, quienes quedaron momentáneamente desorientados. Sin perder un segundo, Lucius se lanzó contra los diminutos seres, acabando con ellos de manera rápida y eficaz. El monje observó la destreza de Lucius con asombro y temor, incapaz de determinar si este misterioso hombre era un ángel enviado por la divinidad o un ser más oscuro. Lucius, después de asegurarse de que los duendes ya no representaban una amenaza, se volvió hacia el monje con una mirada compasiva. No temas, buen monje. No soy ni un ángel ni un demonio, solo un hombre en busca de respuestas en un mundo que ya no reconozco. Los tiempos son oscuros, y la necesidad de defendernos es inminente. El monje, aunque todavía impresionado por la habilidad de Lucius, asintió con respeto y gratitud. Ambos sabían que en este nuevo y peligroso mundo, la ayuda inesperada de un extraño podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Unidos por la incertidumbre, continuaron su camino hacia el Vaticano. El monje observó con asombro la espada,
ahora iluminada por el fuego circundante. Su hoja, en lugar de ser de metal, parecía estar hecha de un material cristalino en constante cambio. Los colores azules y rojos se desplazaban de manera etérea a lo largo de su superficie, creando un efecto hipnótico. La espada era una obra de arte en sí misma, una manifestación de la magia y la misteriosa tecnología de Gaia. La armadura de Lucius también era singular y se destacaba en la penumbra de la noche. Placas de armadura cubrían su cuerpo de pies a cabeza, ofreciendo una protección formidable. Aunque su cabeza no estaba cubierta por un casco, su rostro permanecía en gran parte oculto por un manto gris que se arremolinaba a su alrededor. Solo sus ojos verdes y cabello oscuro eran visibles, revelando la juventud de este misterioso hombre, que aparentaba tener 20 años. Su rostro, sin barba, reflejaba una expresión de determinación y sabiduría más allá de su edad aparente. Lucius se dio cuenta de la fascinación que despertaba su equipo y su apariencia en el monje. Con una sonrisa serena, finalmente habló en voz baja y calmada. Esto, buen monje, es el fruto de la unión de dos mundos. En Gaia, la magia y la tecnología se entrelazan de maneras que pueden asombrar a quienes vienen de tierras lejanas. Mi espada es un ejemplo de esa síntesis, forjada con materiales que desafían la lógica y la realidad. Y mi armadura es un regalo de la legión a la que pertenezco, un testimonio de nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir en un mundo lleno de peligros. El monje asintió, todavía con una mezcla de asombro y curiosidad. Aunque no entendía por completo las complejidades de este nuevo mundo, sabía que Lucius era un aliado en medio de la oscuridad que los rodeaba. Unidos por circunstancias extraordinarias, continuaron su camino hacia el Vaticano, donde esperaban encontrar respuestas a las muchas preguntas que los atormentaban.